La vida después de la muerte. Capítulo 16. Lazos mundanos. En las obras que tratan del plano astral, sobre todo si son de autores antiguos, se encuentran muchas referencias a las almas apegadas por lazos mundanos a la senciente vida de la Tierra. Por regla general, es muy bajo el estado de conciencia de esas almas que no quieren apartar su mirada de la Tierra ni alejarse de los lugares donde más ejercieron su actividad o gozaron sensualmente durante su vida física, pero solo allí encuentran el placer peculiar de su degradada condición. Pero también hay, por desgracia, otras almas que a pesar de su mayor nivel de conciencia se muestran reacias a romper los lazos mundanos y se adhieren desesperadamente a los deudos que dejaron en la Tierra. Suele suceder que un alma predispuesta a vivir normalmente en los subplanos superiores del plano astral está tan preocupada por las cosas de la Tierra que en cuanto despierta de su sueño se afana por volver a inmiscuirse en los asuntos mundanos. Esta siniestra condición deriva generalmente del incumplimiento de algún sagrado deber, del remordimiento ocasionado por algún daño gravísimo inferior al prójimo o de la ansiedad por el provenir de los de su sangre que quedaron en la Tierra. En tales casos, la identidad astral planea en el espacio junto a la persona o sobre el lugar en que tiene enfocado su interés, y en condiciones psíquicas extremas puede hacerse visible a la persona con quien necesita comunicarse. A esta clase pertenecen las pobres almas errantes de uno a otro de los lugares que frecuentaron en la vida, y cuyo remordimiento las mueve a vanos esfuerzos para remediar el mal que a sí mismas o a los demás hicieron. Por supuesto que estas almas inafortunadas no están completamente despiertas en el mundo astral ni en el físico, sino en un estado sonambúlico en ambos planos, sin participar de la normalidad de la vida astral ni de la terrena. En análoga condición se encuentran aquellas otras almas atormentadas por el pensamiento de haber dejado incompleta una labor o incumplido un deber, y que en estado sonambúlico planean sobre los lugares más frecuentados en su vida anterior y más particularmente rondan por la casa en que habitaron, con el soñoliento propósito de enmendar sus yerros. A otra clase pertenecen las almas que no por interés material sino por el vivísimo afecto que profesaron a sus deudos más cercanos se atan a la Tierra con el vano propósito de servirles de auxilio y guía. En todos estos casos, el deber del alma encarnada es enviar al alma en pena un pensamiento de amor, con la deliberada sugestión de que se aparte de las cosas del mundo físico, porque su propio escenario de actividad es el mundo astral donde está obligada a proseguir su desenvolvimiento en obediencia a la atracción de los subplanos superiores. Quienes tengan la seguridad de que una de esas almas desencarnadas se cierne a su alrededor, no ha de vacilar en cumplir con el deber de darle dicho consejo, por muy dolorosa que sea la repulsa, aunque se ha de tener en cuenta que a causa de su estado sonambúlico se manifiesta el alma desencarnada en una tónica ingenuamente infantil y por lo general no le cuesta mucho seguir el consejo y obedecer la insinuación por más que de momento llore como un chiquillo. Sin embargo, si bien muchas almas aceptan el consejo y ceden a la atracción de los subplanos superiores, sucede que aún sin necesidad de tal consejo, acaba el alma desencarnada por hacerse cargo de su desairada situación. Cesa su existencia inquieta y prevalece la superior atracción que la conduce a su nivel adecuado del mundo astral. Prevenimos contra todo intento de mantener cercana a este mundo al alma que repugna romper los lazos que la atan a las cosas materiales, porque sería como alentar al feto a que permaneciese en la matriz o a la crisálida a que se mantuviera en el capullo.
nunca bien puede provenir de quebrantar las leyes de la naturaleza en cualquier plano de existencia. La clase inferior de almas apegadas a la Tierra es muy distinta y bastante peor que las de las dos clases anteriores. Son almas de muy bajo estado de conciencia, en que predomina la animalidad y los instintos brutales con su característica emocional. En estas almas es tan poderosa la tendencia a las cosas de la tierra que prepondera contra la acción de los subplanos superiores, de modo que vive el alma en un subplano tan cerca al mundo físico como le es posible a su lastimosa condición. En efecto, el subplano inferior del astral, donde moran estas almas, está tan próximo al mundo físico que parece como si dijéramos al anillo del tránsito o subplano de transición entre uno y otro mundo, o una entremezcla de ambos, o bien como si únicamente los separara un tenue velo, que es una tentación continua para dichas almas, pues aunque no puedan tomar parte en los sucesos terrenos, perciben confusamente cuánto va ocurriendo en la Tierra. Estas almas de atrasada evolución contraen su visita a los lugares en que más actuaron durante la vida terrena y se complacen siniestramente en influir en las personas de su misma índole, incitándolas a toda clase de acciones crapulosas y aún de crímenes. En algunos casos extremos, han logrado estas almas magnetizar un cascarón astral y darle apariencia de ectoplasma. La índole de estas entidades varía muy poco al pasar del plano físico al astral y se deleitan en las burlas y jugarretas con que alucinan a los concurrentes a las sesiones espiritistas, haciendo sonar los timbres de las casas, apagando las luces, provocando ruidos extraños y golpeando a los circunstantes. Sin embargo, no son realmente temibles, porque cualquiera puede ahuyentarlas con un conjuro en que se les dé a entender que se sabe quiénes son y se les manda que se marchen para no volver. Un mandato energético con la voz de autoridad y la manifestación rotunda de que se les ha descubierto el juego bastarán para que se retiren cabizbajas y cariacontecidas a su subplano propio. También son capaces estas atrasadas almas de fingirse y tomar el nombre de un pariente o amigo de alguno de los presentes en una sesión espiritista o de simular un personaje histórico famoso. Todo el que de buena fe o con propósito de investigación y examen imparcial haya asistido a las sesiones espiritistas y escuchado todo lo dicho por el falso Washington o el Julio César simulado, en el tono y lenguaje peculiares de los barrios bajos, comprenderán la razón de nuestros asertos. El conocimiento de estas circunstancias esclarecerá muchos puntos oscuros de los fenómenos psíquicos. Sin embargo, esta clase de almas permanecen muy poco tiempo en el mundo astral y no tardan en reencarnar en un ambiente adecuado a su carácter, en cumplimiento de la ley de atracción espiritual. Como quiera que gravitan hacia el plano material, nada hay que pueda mantenerlas en el astral, y por tanto es en la mayoría de los casos de corta duración su plano astral. Pero aún en el hombre más brutal y degenerado hay algo bueno, por poco que sea, una chispa de fulgor espiritual que brilla momentáneamente en el plano astral. Con el tiempo, esta chispa bastará para encender una débil llama que alumbre los pasos de la pobre alma por el sendero que la conducirá a los subplanos superiores. Así es que también estas almas tienen un grado de prometedora esperanza. La mayoría de ellas no han querido aprovechar las lecciones de la experiencia, sino que por el contrario se sumen cada vez más en la materialidad, hasta que la amante naturaleza las azota y aflige de suerte que despiertan conscientemente a la comprensión de su verdadero estado. Hay en el mundo astral subplanos de tan repulsivo carácter que nos resistimos a mencionarlos. Están habitados por entidades de ínfima estofa, de la peor realea, incapaces de colaborar en el divino plan de evolución. No nos detendremos a describirlas. Bastará cifrar el efecto de las palabras con que manifiestan sus respectivas impresiones dos sabios ocultistas, uno antiguo y otro moderno. Dice el antiguo:
¿Qué lugar es el que veo? No hay agua, no hay aire, no hay luz, no hay suelo. Es un abismo insondable, tan negro como la más negra noche. Y el moderno dice: muchos estudiantes de ocultismo repugnan la investigación de este subplano por lo desagradable, pues produce una sensación de pesadez y materialidad indescriptiblemente repugnante al ego, que actúa libremente en su cuerpo astral, porque le parece como si atravesara un fluido negro y viscoso, aparte de lo antipático de las entidades que lo pueblan. No es necesario amonestar a las personas discretas en el sentido de que no intervengan ni presencien fenómenos psíquicos de carácter material que las pondrían en contacto más o menos directo con los subplanos inferiores del plano astral. Sin embargo, queremos dejar sentada esta amonestación mucho más vigorosamente que en nuestras demás obras, porque lo desconocido fascina y atrae a muchas personas, sobre todo a las que no están familiarizadas con los fenómenos del mundo astral. Estas personas, embargadas de curiosidad, se lanzan imprudentemente donde los ángeles temerían entrar y atraen todo siniestro linaje de entidades y condiciones astrales. Nuestro consejo en este punto es que se ha de tener fijo el pensamiento en las verdades espirituales superiores, en la vida superior del alma, apartándose resueltamente de las bajas modalidades de los fenómenos psíquicos. Es decir, no buscar en modo alguno fenómenos, sino investigar continuamente la verdad, que una vez conocida esclarecerá todos los misterios y resolverá los problemas. La curiosidad, que no tiene por objeto el acrecentamiento de la energía mental por la adquisición de mayor suma de conocimientos, es curiosidad malsana, semejante a la del niño que se abrasa la mano al tocar la estufa. Busquemos siempre el fulgor solar del espíritu y evitemos los pálidos rayos del fenómeno psíquico. Capítulo 17. Cascarones astrales. No quedaría completa la tarea que hemos emprendido en este libro si omitiéramos un peculiar fenómeno del mundo astral que confunde a los investigadores noveles de los fenómenos psíquicos. Se trata de los llamados cascarones astrales, o sea, los cuerpos desechados o cadáveres de las entidades que pasan del mundo astral al celeste. Estos cascarones se confunden muchas veces con la verdadera entidad, y esa confusión ocasiona errores deplorables. Todo ser humano tiene durante su vida en la Tierra, además del cuerpo físico, otro de la misma configuración, pero de materia muchísimo más sutil, llamado cuerpo astral. El cuerpo astral es una exacta contraparte del físico, como si fuese el sutilísimo molde del cuerpo físico. Cuando al morir en la Tierra desecha el alma al cuerpo físico, sigue viviendo en su cuerpo astral hasta que también lo desecha al pasar al mundo celeste o de Bacán. El cuerpo astral, así desechado, es lo que los ocultistas llaman cascarón astral. En una de nuestras obras anteriores dijimos sobre el particular lo siguiente: el cuerpo astral perdura todo el tiempo que el alma permanece en el mundo astral y en determinadas circunstancias es físicamente visible, pues se manifiesta en lo que las gentes llaman fantasma o espectro y los metapsiquistas ectoplasma. Pero cuando la entidad astral pasa al mundo celeste, se desprende de su cuerpo astral, que entonces no es más que un cadáver, aunque de materia harto más fina que la de los cadáveres físicos. En tal estado carece de vida y de inteligencia, y tiene el aspecto de una nube con forma humana, que va desintegrándose lentamente mientras flota errático por las zonas inferiores de la atmósfera astral, hasta que al fin se descompone en sus elementos originarios. Parece tener particular propensión hacia el cadáver físico, y a veces se junta con él para desintegrarse ambos a la par. Los individuos de clarivisión psíquica, ya normal, ya provocada por alguna violenta emoción,
han solido ver los cascarones astrales flotantes sobre las tumbas de los cementerios o sobre los campos de batallas, y los confundieron con espíritus de difuntos. Estos cascarones astrales pueden asumir apariencia de vida por el contacto con un medium cuya energía vital los galvanice y cuya subconsciencia les preste algo de inteligencia. En algunas sesiones espirituales, el medium vitaliza a uno de estos cascarones astrales y la energía pránica de los circunstantes colocados en círculo ayuda a la vitalización, de modo que la comunicación recibida no es en tal caso ni más ni menos que una deslavazada repercusión de la subconsciencia del medium, quien habla y actúa como un autómata. Desde luego que hay auténticas comunicaciones de entidades astrales genuinas, pero los investigadores de los fenómenos psíquicos han de ir con cuidado para no confundirlas con los cascarones astrales. Una prestigiosa autoridad sobre la materia de que tratamos dice muy discretamente a este propósito: cuando el alma, terminada su vida en el plano astral, desecha el cuerpo astral para pasar al mundo celeste, queda dicho cuerpo astral vacío durante un breve periodo y en condiciones anormales pueden verlo las personas vivientes en la Tierra, quienes suelen creer que es el espectro de un difunto. Cierto es que hay verdaderas apariciones, pero no lo es un desechado cuerpo astral sin vida ni inteligencia que se reduce a un agregado de moléculas, cual una nube con semejanza de forma humana. Generalmente, el cuerpo astral solo se desglosa del físico en el momento de la muerte, aunque hay muy raras veces que se desdobla y otras no tan raras que se le ve flotando sobre el cuerpo físico dormido. Es un error atribuir conciencia y vida a un cascarón astral, pero es posible darle cierta espuria semejanza o apariencia de vida, sin relación alguna con la verdadera entidad que lo desechó al pasar a proseguir su evolución espiritual en el mundo celeste. No puede el cascarón astral adquirir ni asimilarse nuevas ideas ni infundir en ellas actividades nuevas, pero hay en él cierto magnetismo remanente derivado de los impulsos que recibió durante la vida física. Es susceptible de quedar galvanizado por algún tiempo a causa de una corriente mediúmnica que lo coloque en estado de aparente conciencia y vida, parecido a aquel en que se hallaría un enfermo a quien durante un colapso trasladan a otro aposento y al volver en sí se extrañase de todo su ambiente y respondiera con vagas palabras a cuanto se le preguntase. Semejante estado de conciencia no tiene nada que ver con las nociones de pasado y de porvenir. Es una conciencia automática, derivada de una medium. Dice otro autor sobre el particular: estos desechos astrales, vacíos y en vías de desintegración, no están en modo alguno relacionados con las almas a que pertenecieron, sino que son meros cascarones, sin mente ni alma, aunque todavía conservan un resto de vitalidad. Son cadáveres astrales, tan cadáveres como los desechados cuerpos físicos. Pero así como el cadáver físico puede galvanizarse por medio de una intensa corriente eléctrica, de modo que giren sus ojos, se muevan sus miembros y aún exhale algún gemido, así también puede el cadáver astral quedar galvanizado por la vitalidad que inconscientemente le presta una medium si las condiciones son favorables. Y aún es posible que se materialice y aparezca un ectoplasma moviéndose y hablando, pero todo ello por la influencia mental del medium y de los circunstantes. El estudio del ocultismo que sea cuidadoso hallará en las obras de las más prestigiosas autoridades muchas amonestaciones contra el riesgo de confundir los fenómenos concernientes a los cascarones astrales con las auténticas comunicaciones entre los vivientes en la Tierra y las almas desencarnadas. Pero por falta de verídica información, es muy fácil que el vulgo caiga en el error de tomar los cascarones astrales por genuinos espíritus o entidades conscientes, y por ello ha recibido gravísimo daño el espiritismo racional.
Verdaderamente es una fantástica mojiganga la de estos cascarones astrales que, vitalizados de un modo u otro por un medium, asumen la apariencia y suplantan la individualidad de los parientes y amigos ya difuntos de quienes por conducto del medium quieren evocarlos. De esta terrible experiencia han sido víctimas muchos ardientes investigadores de los fenómenos psíquicos y también no pocas personas de buena fe que, llevadas de su vivo amor a sus difuntos, trataron de comunicarse con ellos. Parece que la generalidad de las gentes tienen en nuestros días mucha necesidad de verdadero conocimiento oculto, en vista de la desesperada afición a presenciar o intervenir en fenómenos psíquicos cuya índole no comprenden. Creemos no haber expuesto nada que pueda tomarse como ataque al verdadero y científico espiritismo del mundo occidental. No tenemos tal intención, ni es tal nuestro sentir. Sabemos que por medio del espiritismo moderno pueden haber recibido muchas almas fervorosas el conocimiento de las verdades espirituales y llegado a las puertas de la alta sabiduría oculta. En efecto, el espiritismo moderno apenas se ocupa ni se preocupa de los fenómenos y enfoca toda su mentalidad en la indagación de las verdades referentes a la vida superior del alma. Las advertencias y consejos que hemos dado van dirigidos a cuantos se agitan en los arrabales y suburbios del espiritismo, anhelosos de presenciar fenómenos intensamente sorprendentes y emocionantes. También convienen las mismas amonestaciones a los que por vana curiosidad, sin espíritu científico, se suman al movimiento de investigaciones psíquicas. A unos y otros les advertimos que se exponen a gravísimos riesgos si abren las puertas de su mente y de su alma a las influencias astrales sin que nadie los guíe y sin tener la suficiente preparación para actuar sin guía. Hay en el mundo astral pantanos y ciénagas con apariencia de suelo firme donde pueden hundir sus pies los curiosos impertinentes. Por tanto, mucho cuidado con las vibraciones inferiores del mundo astral. Mantened fijas mente y alma en las verdades espirituales y resistid la tentación de intervenir en los fenómenos de rastrero psiquismo. No hay satisfacción en la fase lunar del ocultismo, sino que, por el contrario, graves peligros amenazan. Volved el rostro al sol. Vivid en las espirituales cumbres a donde no llegan los miasmas palúdicos del hediondo cenagal del psiquismo. Nunca repetirán bastantes veces estas advertencias quienes cordialmente se interesen por el bien de la humanidad. Capítulo 18. El segundo sueño del alma. Una de las muchas características que sorprenden al estudiante de ocultismo es la perseverante unidad con que actúa la naturaleza en medio de su múltiple variedad. En todos los planos de existencia se vale la naturaleza de unos cuantos métodos fundamentales o modos de manifestación que muy luego indaga el investigador y al fin los descubre si prosigue pacientemente y cuidadosamente la investigación. Entre dichos métodos fundamentales se encuentra el de que siempre interpone la naturaleza un periodo de descanso, pausa, sueño o recuperación entre el fin de un periodo de actividad y el comienzo de otro. Muchos ejemplos de ello tenemos en el plano físico, como la pausa del péndulo entre sus dos oscilaciones, la que se hace entre la expiración e inspiración del aliento, el sueño entre los crepúsculos vespertino y matutino, el descanso del ser humano durante su periodo prenatal, etc. En el mundo astral observamos el mismo fenómeno en el sueño entre el término de su vida astral y el comienzo de la celeste, así como el término de la celeste y la nueva encarnación. Tal periodo de reposo es una de las características de la vida de ultratumba y lo designan los ocultistas con el nombre de segundo sueño del alma, al que precede la gradual debilitación de la actividad consciente
y el deseo de descanso a causa de la fatiga y laxitud que nota al término de su vida astral. Advierte el alma que ha ascendido la mayor parte de sus ambiciones, ansias, apetitos y deseos, y la invade el anhelante pensamiento de haber cumplido el propósito de su destino y conjetura que va a entrar en una nueva fase de su existencia. Pero el alma no experimenta dolor a la proximidad de su segundo sueño, sino al contrario, satisfacción y felicidad, como si presintiera algo que la descansara, fortaleciera y restaurase, como el fatigado viajero que trepó por los escarpados senderos de la montaña hasta llegar a la cumbre y se deleita en las experiencias del camino. Así el alma comprende que va a disfrutar de un bien ganado descanso y lo espera con gozo. Puede haber pasado el alma pocos años, o acaso cientos o miles de los del cómputo terreno en el mundo astral, según su grado de evolución, pero sea corta o larga su estancia, experimentará al fin cansancio. Y como los viejos en la vida terrena, comprende que ha terminado allí su labor y ha de proseguirla en otra condición de vida. Tarde o temprano invade al alma el deseo de adquirir nuevas experiencias y manifestar en nueva vida terrena sus adelantos en los mundos astral y celeste. Por esos motivos, así como por el impulso de los deseos no eliminados aún del todo, o acaso por saber que algún alma afín de los subplanos inferiores esté dispuesta a reencarnar y desea su compañía, entra en la corriente que la conduce al renacimiento. En consecuencia, se sume gradualmente en profundo sueño y cuando le llega la hora, muere en el mundo astral como antes murió en el mundo terrestre, donde al fin reencarna. Pero en rigor, el alma continúa parcialmente somnolienta, porque no despierta enseguida en el infantil cuerpo físico que asumió para renacer, sino que va despertando gradualmente durante la niñez y juventud de su personalidad. Es interesantísima esta circunstancia de la ciencia oculta y aún la desconocen muchos cuidadosos estudiantes. De ella dijimos en una de nuestras obras anteriores: el alma no despierta completamente de su segundo sueño enseguida de renacer, sino que continúa soñolienta durante la infancia, y su gradual despertar se pone de manifiesto en el desarrollo de la inteligencia del niño a medida que la ejercita. En algunos casos despierta el alma prematuramente y entonces vemos los niños prodigios, que casi siempre son anormales y enfermizos. Ocasionalmente despierta la soñolienta alma del niño y nos sorprende con alguna observación profunda o nos admira por sus reflexivas consideraciones y acertada conducta. Los raros casos de los niños prodigios denotan que el alma ha despertado rápidamente, mientras que por otra parte hay casos en que el alma tarda en despertar y el individuo no da muestras de inteligencia hasta cerca de la virilidad. Se han conocido casos en que el alma no despertó completamente hasta los 40 años de vida física y entonces sorprendió por su insospechada actividad. Pero ahora tratamos principalmente de las primeras etapas del segundo sueño del alma, que se pasan en el Devachan. Durante este periodo, efectúa el alma las que pudiéramos llamar digestión y asimilación espiritual. Así como en su primer sueño dirige el alma los frutos de la vida terrena y asimila las lecciones experimentales allí recibidas, durante el segundo sueño dirige y asimila las admirables experiencias de la vida astral, ya que durante ellas no solo reflexionó el alma sobre su pasada existencia terrena, sino que edujo nuevas facultades y reconstruyó progresivamente su carácter. Mucho se ha purificado el alma durante su permanencia en el astral, y algún tanto evoluciona. El fuego del remordimiento y de la sincera contrición quemó muchos vicios, consumió hartas pasiones, mientras que algunas virtudes y armónicas cualidades medraron en el suelo espiritual del Devachan, al beso del sol del espíritu que allí la envuelve. Pero todavía le es necesario proceder al inventario del modificado carácter, reajustar las condiciones mentales y prepararse espiritualmente para la nueva vida.
Y todo esto lo efectúa el alma durante las primeras etapas de su segundo sueño. De la manera que el hombre terreno restaura sus fuerzas durante el sueño corporal para emprender refrigerado la obra del nuevo día, así el alma desencarnada recibe de único manantial la energía necesaria para entrar fortalecida y vigorizada en la nueva vida física. No nos detendremos en pormenores acerca de este acrecentamiento de energía porque nos hemos propuesto prescindir de todo tecnicismo. Basta exponer que durante su segundo sueño el alma recibe un nuevo impulso de energía y se le da el molde de su nuevo cuerpo físico. También experimenta la atracción de sus lazos kármicos que la llevan a reencarnar en condiciones congruentes con su índole y de conformidad con el aforismo de que lo semejante atrae a lo semejante. Cada alma va a donde le corresponde por lo que ella es. No está sujeta a la arbitraria voluntad de ningún ser celeste ni terrestre, sino tan solo a la inexorable, equitativa y absolutamente justa ley del karma. No hay favoritismos, ni tampoco el más leve riesgo de que el alma sea víctima de la más mínima injusticia, por muy atrasada que esté en su evolución. Altos y bajos están sujetos a la misma ley, porque todos son hijos del mismo Padre. Todos niños en el parvulario del Logos. Todos van por el mismo sendero, tanto si lo conocen como si no, pero su ignorancia no se les anota como deuda pendiente en el ajuste de cuentas. En el último capítulo de esta obra trataremos de las almas que trascienden las reencarnaciones en la Tierra y ascienden a planos y etapas de existencia muy superiores a cuanto la Tierra pueda ofrecer. Las mencionamos aquí tan solo para decir que también ellas han de pasar por el segundo sueño antes de seguir adelante. En tal caso, se desprenden durante el sueño de todos los residuos de sus deseos personales y renuncian al fruto de toda acción para emanciparse de la rueda de muertes y nacimientos. Tales almas ya no vuelven a la tierra, a no ser que voluntariamente asuman la función de guías e instructores de la evolucionante humanidad. Tomaron forma humana en diversas épocas de la primera historia del mundo y vivieron entre los hombres, pero siempre fueron mucho más que hombres, excepto en la apariencia, porque ya habían trascendido la humana evolución. Hay planos de existencia mucho más altos que el astral. Bienaventurada el alma que al despertar del segundo sueño se halla en el aún más bajo nivel de aquellos planos superiores. Hasta el más docto sabio inclina reverente la cabeza a la mención de tan excelsas cumbres de espiritual existencia que exceden a cuanto el hombre sea capaz de imaginar. Capítulo 19. Renacimiento. Hemos dicho en el capítulo anterior que al sumirse el alma en el segundo sueño, la arrastra la corriente de la atracción kármica hacia el renacimiento en un ambiente y bajo condiciones congruentes con su carácter. Según veremos en el capítulo siguiente, algunas almas se sustraen a la corriente del renacimiento y ascienden a superiores planos de actividad y existencia. Pero la inmensa mayoría de las almas pasan desde el Devacán al renacimiento en la tierra porque tal es su karma. Sin embargo, conviene prevenir contra el error, demasiado frecuente, por desgracia, de creer que el karma es algo adusto y despiadado que premia o castiga con arreglo a un código moral establecido. Por el contrario, el karma es sencillamente la ley de causa y efecto, de acción y reacción o de causalidad, de suerte que nuestras malas acciones nos castigan y nuestras buenas acciones nos premian por sí mismas. Pero no recibimos premios a causa de las buenas acciones ni castigos a causa de las malas. La acción obra por sus efectos. En resumen, los premios y castigos derivan de la índole de nuestro carácter, que a su vez es la suma algebraica de las buenas y malas cualidades. Cuando la resultante es el deseo, interviene el karma,
y por tanto el deseo es la fuerza motora del karma y por medio del karma del renacimiento. A muchos les parece que el renacimiento en la tierra es algo a que está forzada el alma aún contra su deseo. Precisamente sucede lo contrario. Esto es, que el alma renace en la tierra por deseo de vida senciente. Nadie renace en la tierra contra su voluntad, sino porque quiso y deseó renacer. La corriente del renacimiento arrastra a las almas porque sus deseos y aficiones se convirtieron en ansias que solo pueden satisfacer la vida terrena. Aunque las almas no son conscientes de ello, se colocan instintivamente de nuevo bajo las operaciones de la ley de tracción que las empuja al renacimiento en el ambiente más adecuado a la manifestación y expresión de su nuevo carácter. Hambrientas están las almas de satisfacer sus apetitos y hasta que no sacien el hambre no podrán eliminar el deseo. Esto no significa que se hayan de satisfacer todos los deseos, porque sucede frecuentemente que las nuevas experiencias mueven al alma iluminada por la intuición a repugnar lo que antes apeteció, de suerte que por sí mismo, por consumición, muere el deseo. Pero mientras el deseo se mantiene vivo, atrae al alma hacia los objetos ambientes y circunstancias capaces de satisfacerlo. Esto sucede lo mismo en la vida astral que en la vida física. El deseo es el impulsor que lleva al alma al renacimiento. El alma que mantiene sus deseos de las cosas terrenas y de la vida senciente y no puede reprimirlos, es naturalmente arrastrada por la corriente kármica hacia las condiciones en que pueda realizarlos. Mas cuando al cabo de muchas vidas terrenas se convence al alma de la deleznabilidad y falacia del deseo material, cede a la atracción de la vida superior. Se sustrae de la corriente de renacimientos y asciende a superiores esferas. Hay quienes cuando llegan a viejos en la vida terrena se muestran desengañados del mundo y anhelan abandonarlo cuanto antes. Estas personas son perfectamente sinceras en sus manifestaciones, pero si penetráramos en la intimidad de su ser, descubriríamos algo muy diferente. En general, no es que estén cansadas de la vida, sino tan solo de la vida terrena que han experimentado durante aquella encarnación. Echaron de ver la índole ilusoria de cierta serie de experiencias terrenas y sienten repugnancia por ellas. Sin embargo, tienen otro linaje de deseos y ansían otra suerte de experiencias en la tierra. No encontraron satisfacción ni dicha en sus personales experiencias, pero si son sinceras consigo mismas, seguramente dirán que hubieran sido dichosas si en vez de tener lo que tuvieron, hubiesen tenido aquello otro. Quizá el sí condicional represente amor correspondido, fama, riqueza, poderío, éxito, talento. En una palabra, la semilla de sus deseos remanentes que las mueven al renacimiento. Muy pocos seres humanos llegarían a abandonar la vida terrena, según dicen, aunque son sinceros, sino que como el viejo Omar quisieran reconstruir el mundo conforme a los deseos de su corazón y después vivir en el mundo reformado. No es que les repugne la vida terrena, sino las condiciones y circunstancias en que para ellos transcurre la vida en este mundo. Si diéramos juventud al viejo, a la indigente opulencia, al desdeñado amor, al cretino talento, seguramente querrían empezar a vivir. Únicamente la imposibilidad de satisfacer sus deseos, de mejorar sus condiciones, los mueve a no sentirse encantados de la vida, sino por el contrario, a aborrecerla y desear que acabe lo antes posible. Durante su estancia en el Devacán, descansa, se refrigera y vigoriza el alma. Olvida las fatigas de pasadas encarnaciones y vuelve a ser joven y ambiciosa. Siente en su interior el estímulo a la acción, el ansia de insatisfechos deseos, aspiraciones y ambiciones, y gustosa cede a la corriente que la conduce al escenario de la acción en que espera realizar sus deseos. Muchos ejemplos de este cambio de actitud tenemos en la vida terrena.
A veces, al llegar la noche, nos sentimos cansados, abatidos y aún disgustados de los trabajos, penalidades y afanes del día. Pero el descanso y el sueño mudan nuestro estado de ánimo y al despertar nos invade el deseo de reemprender nuestras acostumbradas actividades. La mayoría de las personas no están realmente cansadas de la vida ni de las cosas de este mundo, sino que experimentan el natural impulso hacia otras cosas y otros lugares. Y un cambio de lugar y de preocupación les desvanecería el aburrimiento. No están disgustadas del mundo, sino tan solo mental y emocionalmente fatigadas. Lo mismo ocurre con el cansancio del alma desencarnada. Si se muda a otro plano de existencia y toma el elixir, se hallará dispuesta a desempeñar nuevo papel en el drama de la vida terrena. Otro punto sobre el cual menudean los equívocos es el relativo a la inconsciencia del alma en la designación del ambiente de su nuevo nacimiento. Desde luego que en las almas de atrasada evolución el proceso es casi del todo instintivo y no hay en realidad elección de ambiente. Pero cuando el alma está ya algún tanto espiritualmente evolucionada y tiene algo de intuición y conciencia espiritual, vislumbra en el Devacán las condiciones en que ha de renacer y a veces por su propio albedrío las elige. Si la individualidad es muy potente, no vislumbra, sino que ve claras las circunstancias, ambiente y condiciones más adecuados a su adelanto en la nueva vida, y a ella se somete bajo las indispensables limitaciones del karma. Otro punto que necesita esclarecimiento es el referente a la índole de los deseos promotores de la reencarnación. No precisamente han de ser estos deseos de índole siniestra, ni han de tener carácter concupiscente. Por el contrario, pueden ser anhelos nobles, levantadas aspiraciones, aunque entrañen el principio emocional del deseo. Tanto los deseos nobles como los viles son las semillas de la acción, y el impulso hacia la acción es la característica que distingue al deseo. Siempre el objeto del deseo es tener, hacer o ser algo. El amor, aún en su más alta modalidad, es una fase del deseo, y lo mismo cabe decir de las más nobles aspiraciones. El deseo de beneficiar al prójimo es tan deseo como el de perjudicarlo. Así es que muchas almas inegoístas renacen impulsadas por el deseo insistente de ser útiles a la humanidad, de realizar alguna magna obra en beneficio del mundo o cumplir algún deber inspirado por el amor. Pero nobles o viles, si estos deseos están relacionados con las cosas e intereses de la tierra, son propulsores del renacimiento. Por otra parte, el alma que no experimenta en su intimidad ni el más leve deseo de renacer en el mundo físico no reencarna, sino que asciende a niveles superiores donde no alcanza la atracción de la tierra. Su karma las aleja y no las acerca al mundo material. Sin embargo, muy pocas se hallan en esta condición, aunque lentamente llegarán a ella en siglos venideros todas las almas, porque todas están en el sendero de perfección en el que poco a poco, grado por grado, van espiritualmente evolucionando. Quienes tengan interés en conocer algo de esta vida superior del alma, lean el siguiente capítulo, último de esta obra, y si la lectura los conmueve, habrán dado el primer paso hacia la liberación final. Capítulo 20. Más allá de la reencarnación. Los que se figuren que la filosofía yoguística enseña que el alma está sujeta a una cadena sin fin de reencarnaciones, no han penetrado el espíritu de las enseñanzas. Semejante perpetuidad de reencarnaciones terrenas resulta absurda con solo considerar que la Tierra, como astro, es uno de los innumerables mundos de preparación que tuvo principio y ha de tener fin. El mundo terrestre es una de tantas escuelas que de tiempo en tiempo se instalan en el cosmos, y muchas de ellas son moradas de grado muy inferior.
el alma humana subsistirá millones de eones después de esta tierra y millares como ella se hayan desintegrado y restituido su materia a la sustancia originaria de que procedieron. Dar importancia primordial a la vida planetaria de la Tierra en el orden cósmico es contrario a las enseñanzas de los sabios. Además, no es cierto, como muchos reencarnacionistas se figuran, que en la presente etapa de su evolución solo pueda progresar el alma encarnada en el mundo terreno. Si bien es verdad que la mayoría de los seres humanos han de pasar muchas encarnaciones terrestres antes de alcanzar la liberación, también es cierto que cuando el alma llega a la etapa de evolución espiritual en la que ya no la atan lazos terrenos, entonces es imposible que ni por un momento vuelva obligadamente a la tierra. Hay actualmente muchas almas que en los planos superiores están desprendiéndose de las ligaduras terrenales porque han entrado en la etapa final de la humana evolución. También hay ahora en la Tierra muchas almas que están pasando su última encarnación y al morir su cuerpo físico irán a esferas sin relación directa con el mundo físico. Existen, asimismo, otras almas muy adelantadas en el camino de la liberación que solo han de reencarnar una vez más en este mundo, para después alcanzar un excelso estado de espiritualidad y sabiduría. Nos encontramos hoy en día próximos al fin de un ciclo en que gran número de almas se están preparando para ascender a las esferas superiores. ¿Y acaso algunos de los que lean estas líneas se hallen muy adelantados en el presente ciclo de evolución? Fuera insensato empeño el intento de describir la índole de la vida del alma en los planos superiores de existencia, pues no hay palabras lo bastante expresivas para dar a entender su significado, ni conceptos mentales capaces de entrañar la idea. Además, la mayoría de las personas no tienen aún la mente disciplinada hasta el punto de concebir la índole de la vida superior del alma. Por término medio, la mente humana solo es capaz de concebir la vida astral ordinaria, pues la devacánica está más allá de la comprensión vulgar. Si así sucede en lo que toca a planos tan relativamente inferiores, ¿cómo será capaz un entendimiento vulgar de concebir la vida en esferas o niveles de existencia que, comparados con los subplanos superiores del mundo astral, son lo que el suntuoso palacio es respecto del destartalado tugurio? Baste saber que los planos, niveles, esferas, mundos o estados de conciencia se suceden en la infinita escala de la vida del alma, que por ella asciende en demanda de lo infinito. Solo puede el alma librarse de la rueda de muertes y nacimientos cuando conoce la verdad respecto de su naturaleza y de su relación con el todo. Cuando percibe la ilusoria naturaleza del mundo fenomenal y se convence de que el espíritu es la única realidad, comienza el alma a desatar los lazos que la sujetan a la vida material y se debate contra los obstáculos y limitaciones que dificultan su adelanto. La liberación del ciclo de muertes y nacimientos es la suprema finalidad de la filosofía yoguística. Tal es la razón, motivo y fin de la yoga o unión de Dios. Unos llegan a esta unión por medio de buenas obras, otros por amorosa devoción a Dios y el reconocimiento de la esencia divina de su propio ser, y otros por medio de la intuición y la sabiduría. Pero cada uno de estos métodos de yoga son diferentes caminos o senderos que conducen a un mismo fin. Cuando el alma comprende la verdadera naturaleza de las cosas terrenales, ya no siente el más leve apego a ellas. Muere entonces el deseo y el alma alcanza su liberación espiritual. Desprendida de la atracción de las cosas terrenas, remonta el vuelo a las superiores esferas de existencia. Las filosofías orientales están rebosantes de esta idea expuesta en diversidad de formas. Para el ocultista iniciado, todas las enseñanzas religiosas del mundo tienen su aspecto esotérico, cuyo espíritu es siempre la liberación. Mientras escribimos estas líneas, se fija nuestra mirada en un libro puesto sobre nuestra mesa de trabajo.
una historia de Oriente compuesta por un autor occidental, quien ha comprendido el espíritu de Oriente y con acierto lo expresa. Dice así, de conformidad con la esencia de las enseñanzas: el objeto del sabio, según la vieja doctrina hinduista, es llegar a ser dueño absoluto de sí mismo y sobreponerse o mostrarse indiferente a la atracción de todas las mundanas seducciones. El hombre ordinario es un preso atado a la esclavitud del mundo y adherido a los ilusorios objetos de sensación. Quien quiera que anhele emanciparse de semejante esclavitud debe cortar sus ligaduras por medio de larga y penosa austeridad, hasta que cuantos residuos queden de su mundano apego se eliminen como se escurre el agua del plumaje de un cisne. Ha de vivir de conformidad con la fórmula clásica, como rueda que continúa girando después de cesar el impulso originario, o como la rama que sigue balanceándose después de haber levantado el vuelo el ave que en ella se posará. Está despierto, en antítesis de aquellos a quienes todavía ciega la ilusión. Es libre en contraste con los aún esclavos. Sin embargo, se equivoca este autor al hablar de una larga y penosa austeridad necesaria para romper las ligaduras. Las más prestigiosas autoridades repudian las prácticas ascéticas de maceración y tortura y además no las estimulan. La verdadera práctica es la adquisición de sabiduría y abrir el corazón al influjo de la sabiduría divina, que se infundirá en forma de intuición. No hay más que conocer la verdadera naturaleza de las cosas materiales para sentir disgusto por ellas. Por tanto, el conocimiento es el magno liberador. Cierto que el puro amor inegoísta, el yoga de devoción, limpiará las escamas de los ojos del alma y que las obras realizadas y los deberes cumplidos sin apetito de recompensa, el yoga de acción, esclarecerá la vista del alma. Sin embargo, el mejor yoga de todos es el de la sabiduría. A quienes anhelen la liberación, les recomendamos el detenido estudio de la filosofía yoguística o cualquiera de las modalidades de la religión de sabiduría, así como el estricto cumplimiento de las leyes de la vida espiritual que subyacen en todas las doctrinas religiosas rectamente comprendidas. A nuestro entender, la mejor guía espiritual es la preciosa joya titulada Luz en el Sendero, que se funda en ocultos aforismos ya conocidos de los iniciados atlantes. Luz en el Sendero transcribe las reglas en las paredes del vestíbulo del conocimiento que escribieron los guardianes de la Puerta de Oro. Dice el autor que Luz en el Sendero es para las almas anhelosas lo que Parsifal es para los amantes de la música, una fuente inagotable de maravillosa inspiración. Los siguientes aforismos transcritos de las páginas del precioso libro dan la clave cuando acertadamente se comprende su significado. 1. Mata la ambición. 2. Mata el deseo de vida senciente. 3. Mata el deseo de comodidades. 4. Mata el sentimiento de separatividad. 5. Mata el deseo de sensación. 6. Mata el afán de medro. 7. No desees más que lo que está en tu interior. 8. Desea únicamente lo que está más allá de ti. 9. Desea tan solo lo inasequible. 10. Desea ardientemente el poder. 11. Desea fervientemente la paz. 12. Desea la posesión sobre todas las cosas. 13. Busca el camino. 14. Busca el camino por introversión. 15. Busca el camino y avanzando impávidamente por el exterior. 16. Presencia la batalla, y aunque combatas, no seas tú el combatiente. 17. Busca al guerrero y que pelee en ti. 18. Recibe sus órdenes para la batalla y obedécele. 19. Escucha el canto de vida. 20. Recuerda la melodía que oigas.
21. Aprende de ella la lección de armonía. 22. Observa anhelosamente la vida que te rodea. 23. Aprende a mirar inteligentemente en el corazón de los hombres. 24. Mira más atentamente en tu propio corazón. 25. Descubre los secretos que guardan para ti la tierra, el aire y el agua. 26. Inquiere de los santos varones de la tierra los secretos que guardan para ti. 27. Inquiere de tu verdadero e íntimo ser los secretos que para ti guarda a través de los siglos. 28. Adhiérete firmemente a lo que no tiene sustancia ni existencia. 29. Escucha únicamente la voz del silencio. 30. Mira solo lo igualmente invisible para los sentidos internos y externos.